Hola, ¿qué tal? 10 de la mañana en La Habana, capital de todos los cubanos, y le invito a que se quede con nosotros para que conozca lo que ha sido noticia en las últimas horas. Listo para presentar otra emisión de Noticias.co y lo hacemos en titulares. Rusia y China seguirán apoyando a Cuba a pesar del bloqueo estadounidense. El canciller ruso afirmó que Estados Unidos debería dejar la política de guerra colonial. Cuba impulsa proyectos de energías renovables relacionados al aprovechamiento de tecnologías disponibles. Otro de nuestros titulares, Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea presentan proyecto en Cuba para la prevención y atención al embarazo y la fecundidad en la adolescencia. Soy Yaulén Arévalo, quédese junto a nosotros y en breve estaremos ampliando nuestros titulares. Lo decíamos en titulares, Rusia y China seguirán apoyando a Cuba, mientras Estados Unidos debería dejar la política de guerra colonial, aseguró en declaraciones recientes el canciller ruso Sergei Lavrov. La Federación Rusa, el pasado mes de marzo, desafiando el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos a la mayor de las Antillas, envió 100.000 toneladas de crudo. Lavrov aseguró que esa ayuda continuará. Al mismo tiempo subrayó que China participará en esa ayuda. Tenemos un fragmento de sus declaraciones compartidas por la agencia Sputnik y vamos a ver a continuación. Твердую поддержку суверенитета и независимости наших кубинских друзей. И заявление руководства Кубы, включая президента Диас-Канеля, подтверждают решимость отстаивать свободу, острова Свободы, до конца, всеми имеющимися в их распоряжении методами. Мы, конечно, оказываем Кубе, как и Китайская Народная Республика, оказываем поддержку и политическую в рамках Организации Объединенных Наций и на других форумах, и экономическую и гуманитарную. Мы направили первый танкер со 100 тысячами тонн нефти для Кубы. Конечно, это хватит на пару месяцев, наверное, я не специалист, но то, что мы такую помощь будем продолжать, и то, что в таком содействии, конечно же, будет участвовать и далее Китайская Народная Республика, у меня никаких сомнений нет. И я очень надеюсь, что Соединенные Штаты не будут возвращаться к временам прямых колониальных войн, colonialного подавления. Cambiamos de tema. Cuba impulsa proyectos de ciencia e innovación dirigidos al aprovechamiento de recursos y tecnologías disponibles relacionados con las fuentes renovables de energía. De esta forma, continúa en el camino del cambio de su matriz energética. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, conoció de algunas de estas iniciativas en reunión sostenida con expertos. Entre las principales prioridades que tiene Cuba en el complejo escenario por el que atraviesa está la transición de su matriz energética hacia el empleo de las fuentes renovables. Un papel crucial en ese esfuerzo lo juega el Grupo Nacional de Universidades para las Fuentes Renovables de Energía y la Eficiencia Energética, GENUFRE, creado en 2019 y que busca agrupar e integrar el trabajo de los centros de altos estudios del país en apoyo a tan importante estrategia. Hay varios proyectos de biogás que están en fase de terminación y se pueden terminar valorizando y teniendo un impacto en la economía del lugar donde están emplazados. Uno es el proyecto de Martí, del biogás de Martí, con la producción de biometano para el transporte del municipio de Martí. Otro es la red de biogás presurizada de Manahuaco, con beneficio para una comunidad grande de pobladores y los propios ganaderos del lugar y su economía. Y el otro es el proyecto La Pastora, un biodigestor que se hace a partir de la reconversión de un sistema de tratamiento residuales y que la idea es que pueda usarse para el secado de grano, la producción de alimento animal, pero también la producción de alimento humano. Son opciones con un potencial considerable, coincidieron los participantes, y cuya implementación es viable con el empleo en buena medida de recursos propios. El potencial más grande que hay en Cuba, y está estudiado el solar, está estudiado el eólico, está estudiado el hidráulico,
está estudiado el potencial más grande que hay en Cuba, es el de la biomasa forestal. La demanda de energía en combustible llevado a kilocalorías, nosotros la tenemos en la biomasa forestal y además que es renovable. En la reunión se habló de la necesidad de destinar los recursos disponibles a aquellos proyectos donde se pueda alcanzar el mayor impacto. Porque hay muchas experiencias, hay mucho conocimiento, diría, muy situado, y sin embargo no hemos sido capaces de generalizar las experiencias. También la visión esa de que cada uno vea cuál es la solución energética para su espacio, y ahí se pueden diversificar soluciones. El mandatario llamó a reorganizar el programa por temáticas, acciones, prioridades y objetivos para poder abarcar todos los ámbitos que fueron planteados y mantener un seguimiento periódico del avance de esta estrategia de vital importancia para el futuro del país. Precisamente estas fuentes de energía renovables de las que hablábamos anteriormente benefician a instituciones y obras sociales en todo el país. El corresponsal Noel Otaño nos comenta algunos ejemplos en el municipio especial Isla de la Juventud. Que Cuba apuesta desde hace unos años por la energía renovable no es noticia. Que las últimas medidas imperiales han impulsado ese propósito tampoco lo es. Lo que sí resulta relevante es que la prioridad hoy sean instituciones comunitarias de atención social y sanitarias como hogares de ancianos, casas de abuelos y policlínicos. Estos últimos, primer eslabón del sistema de atención médica en Cuba. Los servicios están funcionando, ya no necesitan los grupos electrógenos, es decir, el uso de combustible. Se sigue prestando la atención a nuestra población. En el caso acá del policlínico nunca ha dejado de funcionar, pero bueno, esto le dará más vitalidad al laboratorio, que antiguamente tenían que procesar las muestras en el hospital, ya entonces ya pueden procesarlas acá. Y a los demás policlínicos que tienen cuerpo de guardia, pues bueno, ya no usan el grupo electrógeno, que tiene que usar combustible. Ya están alumbrados los cuerpos de guardia, les permite usar los equipos de acá y son más independientes entonces para la atención a nuestra población. A ellos agregarle en la Isla de la Juventud la posta médica de la de Majagua, segunda comunidad en densidad poblacional del territorio, y el consultorio médico del sureño poblado de Cocodrilo, distante unos 100 kilómetros de Nueva Gerona. Poco a poco vamos regresando toda la vitalidad. La apuesta cubana por las energías renovables constituía una meta a largo plazo. Acortar la distancia nos brinda seguridad y soberanía, porque el sol como recurso natural para la generación, ese no lo pueden bloquear. Y Cuba se encuentra a las puertas del Coloquio Internacional Patria. Cuba Visión Internacional le propone una actualización diaria de lo que ocurrirá en este evento. Claro, sintonícenos vía streaming. Les propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Quédese con nosotros, la señal de Cuba Visión Internacional. Cuba Visión Internacional y el Coloquio Patria siguen conectados en su quinta edición. Estaremos juntos Duanis Hernández y Nora Becerril para contarles en una previa al más estilo deportivo lo que ocurrirá en el Coloquio Patria. Incorporaremos a nuestra cobertura una transmisión en streaming, formato que ha transformado radicalmente la forma en que consumimos contenidos digitales. Y por eso los invitamos a que nos acompañen en esta cobertura. Diseño, creación audiovisual, inmediatez y periodismo serán los protagonistas de nuestras multipantallas. Ya volvemos, momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu. Otros temas que marcan la agenda informativa en Cuba. Comenzamos nuestro recorrido y lo hacemos por el sitio digital del Tribuna de La Habana. Ellos anuncian en titular el siguiente: Coloquio Patria. ¿Cómo comunicarnos en redes sociales o cómo comunicamos en redes sociales? Periodistas de La Habana y otras provincias del país participaron en el taller sobre redes sociales Girón Victorioso en su tercer encuentro. Esta conferencia virtual constituye un preámbulo de Coloquio Patria, el cual tendrá lugar del 16 al 18 de abril en el Centro Cultural de Línea y 18. Acerca del contenido y la interacción entre los usuarios, los ponentes del taller compartieron un análisis de la campaña de comunicación en redes sociales del presidente argentino Javier Milei.
En este sentido, destacaron la relevancia de las acciones digitales como parte de la vitalidad comunicativa o el alcance de una cuenta. Vamos a pasar a otros contenidos. Prensa Latina informa en titular: Colombia lista envío de paneles solares a Cuba, afirmó Petro. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró en su cuenta de la red social X que su país se alista para una primera entrega de paneles solares a Cuba. También se hizo eco el mandatario de un pronunciamiento del embajador de China en la isla, Hua Xin, quien se refirió a la instalación de sistemas fotovoltaicos donados por el gigante asiático a los policlínicos y otros centros vitales de las provincias cubanas en medio del cerco energético impuesto por los Estados Unidos. El movimiento de solidaridad con Cuba, organizaciones políticas y sociales de Colombia, gremios sindicales, entre otros, están involucradas actualmente en una campaña de recolección de donativos de bienes de primera necesidad para hacerlos llegar a la isla. A propósito, la viceministra de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Débora Rivas, agradeció en su perfil de X el apoyo del pueblo colombiano a Cuba. Seguimos nuestro recorrido web, lo hacemos por Cuba Debate. Anuncian en titular, lo ven en pantalla: incendio forestal en zona montañosa de La Lanza, Minas de Mata Hambre, ha dañado más de 400 hectáreas de bosques desde el 10 de abril. Intensas resultan las jornadas de trabajo que desde el pasado 10 de abril asumen fuerzas combinadas del Cuerpo de Guardabosques de la provincia de Pinar del Río, trabajadores forestales, campesinos y voluntarios residentes en la zona montañosa La Lanza, perteneciente al municipio de Minas de Mata Hambre. Allí enfrentan un incendio forestal de muy grandes proporciones que ha dañado hasta el momento más de 400 hectáreas de bosques. En el sitio se realizan acciones de control en aras de frenar la propagación de las llamas. No obstante, la velocidad de los vientos y el material combustible en el suelo limitan la contención del siniestro. Yo le propongo hacer ahora una breve pausa. Ya terminamos el recorrido que hacemos por las páginas condominios.cu. Hacemos una breve pausa. Quédese en sintonía, que ya regresamos. Volvemos con otras informaciones. El programa Prevención y Atención al Embarazo y la Fecundidad Adolescente en Cuba 2025-2028 se presentó este martes ante autoridades sanitarias y representantes de organizaciones estudiantiles y de la sociedad civil. La iniciativa, liderada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, cuenta con un financiamiento de 1 millón de euros. De acuerdo con Pedro Campo, jefe de cooperación de la Unión Europea en Cuba, y Suni Guidotti, representante adjunta de la UNICEF en la isla, el programa busca fortalecer las capacidades de los servicios integrales de salud para adolescentes. Todos sabemos que esto supone un gran desafío porque esas niñas se ven obligadas a asumir responsabilidades en muy temprana edad, tienen que interrumpir su escolaridad, muchas veces tienen que tener un desarrollo profesional y personal mucho más complicado, ¿no? Muchas de estas niñas tienen como parejas hombres que son mucho mayores que ellas. Entonces se trata un poco de ayudar en esta política, que es una política del gobierno, porque Cuba, tengo que decir que tiene un marco legal y un cuadro legal de compromisos con la lucha de género muy avanzado. Es un proyecto interagencial donde su quehacer está ubicado en los derechos de las infancias y adolescencias en el país. Es un proyecto que promueve y acompaña a las autoridades nacionales y locales, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, en la salud integral adolescente, también en la prevención de violencia contra niñas, niños y adolescentes, incluyendo violencia de género o abuso sexual infantil. Mismo Marisol Alfonso, jefa de la oficina de la Agencia de las Naciones Unidas para la Salud Sexual y Reproductiva, aseguró que el proyecto orientará esfuerzos a la transformación de patrones socioculturales que determinan desigualdades de género.
Tenemos que complementar esto con estrategias en el ámbito educativo, es decir, la educación integral de la sexualidad dentro y fuera de la escuela es fundamental para proveer con información, para dotar a las adolescentes y los adolescentes de información que les permitan tomar decisiones sobre su cuerpo, que permitan también tomar decisiones sobre la sexualidad, sobre el inicio de sus relaciones sexuales, que puedan negociar la protección. Cambiamos de tema. Entrevistas, discursos y reflexiones del líder histórico de la revolución, Fidel Castro Ruz, contiene el libro Playa Girón, a 65 años de aquel abril socialista, con compilación de Elier Ramírez Cañedo. Fue presentado en La Habana como parte de las actividades del taller académico Girón 65 años de la Gran Victoria contra el imperialismo. Al final de nuestro noticiero presentamos el material de la periodista Isabel Díaz González. Playa Girón, 65 años después de aquel abril socialista, es el título presentado en la jornada de este 14 de abril como parte de la primera jornada del taller que saluda el aniversario 65 de la victoria en Playa Girón. Sobre esa epopeya, sobre la trascendencia del libro, nos comenta ahora su compilador, el doctor Elier Ramírez Cañedo. El libro vuelve a sistematizar, a compilar una serie de intervenciones del comandante en jefe de Fidel, que fue el principal protagonista de la batalla de Girón. Ya se han hecho otras compilaciones anteriores, ¿no? Pero un poco volvemos a tratar de buscar de esas tantas intervenciones que hay de Fidel, porque Fidel en muchos de los aniversarios de Girón, de la conmemoración, intervino en distintos eventos. Tratar de seleccionar dentro de ese cúmulo de intervenciones de él, las que consideramos más trascendentales, en un libro breve, que no pasara, digamos, de 5 textos de Fidel, era una tarea bien difícil, ¿no? Y entonces pensamos que una de las mejores maneras de hacer esa compilación, y que no podía faltar, por ejemplo, los comunicados que Fidel firmó en esos días de la batalla. Es un libro que nos transporta desde el pasado al presente e ilumina el futuro, basado en las ideas del líder histórico de la revolución en el año de su centenario. ¿Por qué? Porque nosotros sí insistimos mucho que Girón no fue solo la batalla militar, fue una batalla política, fue una batalla comunicacional, fue una batalla también cultural, y Fidel con esa visión íntegra, ¿no? Y una batalla de pueblo, por supuesto, que él encabezó. Esos no, son documentos originales, son fuentes primarias, que yo creo que, aunque parezca que son muy conocidos para los especialistas, los estudiosos, los que se interesen en el tema, hay nuevas generaciones que no han tenido posibilidad de acceder a estos documentos. Un texto imprescindible de la editorial Ocean Sur para las nuevas generaciones de cubanos. Isabel Díaz González, Cubavisión Internacional. Y con este reporte finaliza nuestra emisión. Nos volveremos a encontrar mañana justo a las 10, hora local de nuestro país. Nos vemos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro con Zona Deportiva, y como cada miércoles corresponde el debate acá en nuestro espacio. Para mí un placer regresar a estas dinámicas. Sí había estado con ustedes en Zona Deportiva los jueves, pero también volver un miércoles. Adrián Alejandro, bienvenido, porque hoy tenemos mucho fútbol femenino y también el taekwondo. Así mismo es, Boris, saludo para ti, por supuesto, para todos los que están con nosotros a través de la pequeña pantalla aquí en Zona Deportiva. Un equipo cubano de fútbol en el sexo femenino que este viernes tendrá el partido, digamos, más importante de los últimos meses, porque está en juego la clasificación al campeonato o a la fase final del campeonato de CONCACAF clasificatorio al Mundial, que será en Brasil en 2027, donde parten como favoritas las panameñas, pero las nuestras, al menos, Boris, querrán competir. Sí. Y yo creo que es la máxima fundamental. Van contra Panamá, que tiene el mejor registro de goles de todo el grupo E. Son 12 anotados, 6 recibidos. En este caso, 12 anotados, 2 recibidos, y Cuba tiene 6 menos, es decir, ha marcado 6 y ha recibido 2. Así mismo, de esos 6, 3 de ellos fueron en un mismo partido, el hat-trick ante Curazao desde el punto penal.
que bueno, le dio la victoria a las nuestras, después le derrotan a Aruba 1-0, le marcaron 2 a San Cristóbal y Nieves, que yo creo que fue una sorpresa igualar a 2 ese partido, si no estuviéramos hablando de que los dos equipos estuvieran con 9 puntos. Claro, la diferencia está en lo que tú mencionas, aunque Cuba hubiese ganado aquel partido ante San Cristóbal y Nieves, al no ser que hubiera anotado muchos más goles, por mucho que estuviera empatado con Panamá, tampoco le valdría la igualdad en el duelo entre ambas, porque le saca mejor renta goleadora las ismeñas a las nuestras. Que Panamá tiene además, hay que decirlo, jugadoras con experiencia en ligas europeas. Y también una buena parte que ellos le llaman públicamente las que exportan del fútbol de los Estados Unidos, que en el masculino ha ido quedando a deber en determinados periodos, pero en el femenino sí son de las mejores del mundo. Sí, extraer futbolistas que tengan recorrido dentro de lo que tiene que ver con Estados Unidos. Estamos hablando de una de las 3 grandes potencias, para no ser absoluto, del mundo del fútbol entre mujeres. Y bueno, si a eso le suma jugadoras que hay, por ejemplo, en la Lazio de la Liga Italiana, en Noruega, en Alemania, estamos hablando de un equipo que obviamente en calidad es superior a lo que pueda presentar Cuba. Proyecto de selección joven, pero bueno, la realidad es esta, que Panamá es superior. La directora técnica Elizabeth Kauf había trabajado bastante con ellas aquí en La Habana a modo de concentración. Ya ayer realizaban el viaje, es decir, este martes estaban llegando a las tierras panameñas para adaptarse lo más rápido posible a la sede. Hablaba Elizabeth de que tiene que corregir algunas deficiencias por lo que ha notado en el rendimiento, pero lo más agradable para todo el público, incluso para nosotros como analistas, es que va a estar Catherine Rodríguez, que es la autora del hat-trick por la vía del penal, que había tenido que tomar galones, incluso retrasando su posición por no estar Cecilia Aldana arriba, y tanto ellas dos como Kenny Castellanos, que es otra de las baluartes de este equipo, la número 8 del centro del campo, Arián, van a estar presentes en esta convocatoria por la importancia que tiene el partido, una correcta gestión de la asociación, igualmente de sus clubes con este factor permisivo, porque las ligas no se están deteniendo, que es algo muy curioso. Y pasó en la masculina de categorías inferiores, que no han parado los torneos. Que esta es una de las diferencias que puede tener estos partidos de clasificación o partidos de selecciones del sexo femenino respecto al procedimiento de las ligas. Creo que si bien para los hombres hay una fecha FIFA establecida y entre las féminas la hay, pero siempre o casi siempre tenemos partidos entre mujeres que están fuera de estas fechas FIFA habituales. Fíjese que ocurre, digamos, no solo aquí en CONCACAF, ocurre de manera general en las diferentes confederaciones, y eso es un llamado a atención, porque si las ligas no se detienen y usted tiene que extraer futbolistas y no hay, digamos, un partido que se pueda considerar oficial más allá de ser clasificatorio, ya entra el deber de si el club tiene o no la potestad para frenar la salida. Entonces yo creo que esto es importante mirarlo por la FIFA de manera general. Empieza a ser un hándicap que tienen que tener en cuenta nuestras futbolistas, pero le agradecemos de todo corazón el hecho de que hayan hecho la gestión pertinente para poder llegar a este encuentro. Recuerden, van contra Panamá el viernes, 8 de la noche, hora de Cuba, y usted en Zona Deportiva la próxima semana tendrá los detalles a modo de análisis del cierre de este evento clasificatorio. Y seguimos con el debate, lo habíamos adelantado, pasamos de esta modalidad de deporte con pelota tan famosa en el mundo a otro, pero de los de combate. Y el taekwondo cubano ha tenido a nivel de área centroamericana, no ahora, hace ya bastante tiempo, resultados relevantes. Habíamos visto que varios de estos exponentes que clasifican con todo en cuanta modalidad existe para los Juegos Centroamericanos de la República Dominicana, en Santo Domingo, ya el próximo mes de julio, habían tenido también, Arián, una gran parte de estas figuras, una actuación relevante en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, como el caso de Daikel Goicoechea, que es uno de los grandes abanderados de la modalidad en cuanto a los varones, y en sentido general terminan en podio todas las pruebas, varias medallas de bronce, algunas de oro, tanto masculinas como femeninas. ¿Cómo valoras tú esta actuación del equipo cubano de taekwondo ahora en el clasificatorio con la misma sede en República Dominicana? A taekwondo yo le tengo realmente un cariño especial como deporte, porque entiendo que, a diferencia de otras disciplinas de combate, tiene, digamos, una menor oportunidad de tener recorrido internacional en diferentes competiciones. Menos rodaje. Y aún así van a los diferentes eventos, sea eventos múltiples, sea campeonatos del mundo, y suelen cumplir, incluso en muchas ocasiones sobrecumplir con lo que se espera de la figura. Hay una realidad. El taekwondo cubano pues está teniendo una posibilidad ahora de rejuvenecer un poco las figuras. Ya no está Rafael Alba, es decir, el gran estandarte de Cuba
Incluso yo tenía el diálogo con el presidente de la Federación, Iván Fernández, de si debe ser considerado o no el mejor taekwondoka de Cuba de todos los tiempos. Y llegamos a la conclusión que por palmarés lo sería, sin duda alguna, más allá de que nunca alcanzó el título olímpico, como sí lo hizo Ángel Boloya Matos, por ejemplo. Pero igual, es decir, el palmarés de Rafael Alba es impresionante. Y ahora tú mencionas a la figura que viene a sustituir precisamente la división de Alba, que es Goicoechea, que ya fue campeón en los Panamericanos Junior. Tenemos a una figura que yo creo que, más allá de cierta inestabilidad, como Arletty de la Caridad, Boris, creo que también va teniendo el nivel para por lo menos estar en los podios. Y decíamos, en Centroamericanos es un momento clave para Cuba por los juegos múltiples y superioridad, y el hecho de que tiene también posibilidades clarísimas de imponerse con este recambio generacional tan necesario para el deporte cubano en estos tiempos. Así vamos cerrando, hoy con un poquito menos de tiempo de lo habitual. De todas maneras, como siempre decimos, a usted muchas gracias por la sintonía, y el viernes habrá más debate, pero mañana también noticias, así como en nuestras multipantallas.